¿Qué hola, chavos? Buenos días. Ya es lunes 10 de mayo del año 2021. Muchas felicidades a sus mamás. Un abrazo fuerte, un abrazo apretado. Estén donde estén. Dicen que las mamás, cuando físicamente tienen que irse de este mundo, nunca salen del corazón. Entonces, por eso te digo que un abrazo en donde estén. Atiéndelas mucho, quiérelas mucho, cuídalas mucho. Y bueno, felicidades a todas las mamás. Muy bien, vamos a empezar a trabajar porque es día de las mamás, no de las madresotas como yo, ¿verdad? Así que vamos a darle. Antes, muchachos, les envié ahora el jueves, viernes, no me acuerdo. Les envié los resultados de apenas una tarea, la tarea 10. Yo les dije que estaban muy mal, porque no están cuidándome la cadena principal y eso, bueno, ya se te fue explicado en muchísimas ocasiones. Si tú sigues procediendo de la misma manera, pues vas a seguir teniendo los mismos problemas. Ahora, ¿qué se puede hacer si obtuviste un 0? Mira, si tienes un poquito de vergüenza personal, vuelve a enviar la tarea, pero ahora sí corregida. Ya no te va a valer los 10 puntos, ahora te va a valer 5. Pues sí, pero la verdad yo prefiero tener un 5 que un 0 para promediar, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ya lo dejo al criterio de cada uno de ustedes. Claro que hay gente con mucha vergüenza personal que ya las empezó a enviar, ¿verdad? Entonces, bueno, a esas gentes pues no hay más que aplaudirles y reconocerles, ¿verdad? Ya empecé con la tarea 11, muchachos. Esa va a estar un poquito más sencilla de revisar por aquellos de las hamburguesas, ¿no? Y muchos de ustedes compraron de a 5, cosa que no había visto la lista, pero pues tengo que agradecerles nuevamente. Pero aún así, me he encontrado, pocos, pero sí me he encontrado gente que aunque compró las 5 hamburguesas, no mandó apuntes. Y acuérdate que así no quedamos. Por eso les escribo la tarea, muchachos. Ahí en instrucciones, sigue las instrucciones y nunca te vas a equivocar. Si tú compraste 5 hamburguesas, mándame los apuntes. Necesito saber que tomaste los apuntes. Es todo lo que pido. Nada de la tarea, pues ese era tu privilegio, ¿no? Pero, pues ahí te encargo. Y voy a procurar que hoy, esta semana, pues, no sé cuándo, pero te tengo que enviar una, ojalá y pudiera las dos, ¿verdad? Pero bueno, en eso estoy. Y ahora sí, vamos a empezar a trabajar. Y mira, vamos a empezar aquí nada más. Tú ya le sabes poner nombre a los alquenos, ¿verdad? A los cicloalquenos, ¿verdad? Ok. Bueno, pues vamos a ponerle nombre, ¿no? Vamos a ponerle nombre. Este es el carbono 1, digo porque aquí está la doble ligadura. Este es el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Ahí puede ser carbono 1 el que sea, ¿no es cierto? Porque el que sea tiene una doble ligadura próxima, entonces el que sea puede ser carbono 1. Ajá, muy bien. A ver, ¿dónde están las dobles ligaduras? Están en el 1, están en el 3, están en el 5. Muy bien. Es una cadena cíclica, por lo tanto digo ciclo. Es de 6 átomos de carbono, por lo tanto digo hexa. Tuvo 3, ¿verdad? ¿Tri qué? Pues tridoble ligadura. Muy bien. Y ahí está ya el nombre de ese compuesto. 1,3,5 ciclohexatrieno. Muy bien. 1,3,5 ciclohexatrieno. ¿Pero qué crees? Resulta que este canijo es un compuesto utilizado, híjole, no te exagero si te digo que en todo, ¿verdad? En la medicina se utiliza como el alcohol, es decir, una zona que limpia, ¿sí? Porque es veneno para los microorganismos. Entonces, se utiliza en medicina. Pero no nada más en eso. Se utiliza también
como vehículo, es decir, en él se disuelven las sustancias, lo que se llama el ingrediente activo, y te lo pisteas, ¿verdad? En la forma de pastillitas. Órale, órale, órale. No, cálmala. Le seguimos al petróleo y simplemente el petróleo no se pudiera, ya ves que se destila el petróleo, ya ves que se separa en sus componentes. Bueno, sin el 1,3,5 ciclohexatrieno, estos procesos no pudieran suceder. Y así como este nombre, olvídate. Bueno, mejor no te platico porque aquí sería de estarnos literalmente todo el día hablando de las ventajas industriales que ofrece el 1,3,5 ciclohexatrieno, ¿verdad? Pero imagínate en una fábrica, ¿no? Oye, pásame el 1,3,5 ciclohexatrieno. Sí, aquí está el 1,3,5 ciclohexatrieno. No, pues no friegues, hasta hueva decirle el nombre. Entonces, se le puso un apodo, ¿verdad? Se le puso un apodo. Y el apodo que se le puso, muchachos, al 1,3,5 ciclohexatrieno fue justamente benceno. Entonces, vamos a platicar el día de hoy sobre la nomenclatura del benceno. Bueno, te platico yo algunas propiedades. Acuérdate que tú debes de investigar otras poquitas, complementarlo para tu tarea, ¿no? El benceno, muchachos, bueno, para empezar ya te dije que tiene un uso industrial, perdón, muy generalizado, pero muy generalizado. No cumple funciones biológicas, fíjate. No cumple funciones biológicas. Es ligeramente soluble en agua. Su olor es muy característico. No sé si alguna vez en algún hospital te hayan puesto una sustancia rojiza. Ese es el benzal, que el benzal es el nombre que le dan los médicos al benceno justamente, y tiene un olorcito muy característico. No te lo podría describir si no lo hubieras olido, ¿verdad? Obviamente, pues ese es lo que se llama el anillo bencénico. Ahí se pueden sustituir, es decir, pueden llegar radicales al kilo. Vamos a suponer que llegara un radical al kilo a este carbono. Bueno, pues entonces simplemente pierde el hidrógeno porque aquí se uniría el radical al kilo, ¿no? Entonces puede sustituirse hasta, déjame lo regreso como estaba, puede sustituirse hasta en 6 ocasiones nada más. Así que, como podrás entender, es una molécula relativamente chica siempre, ¿verdad? Por esa razón, muchachos, es que el benceno presenta únicamente estado líquido. Ya te dije que es poco soluble en agua. Sus puntos de ebullición son bajos justamente por lo mismo, ¿verdad? Son pocos átomos de carbono, entonces sus puntos de ebullición van a estar bajos. Y yo creo con eso, muchachos, es que si no nos vamos a hacer camote con tanta información y más con lo que vamos a empezar a trabajar mañana. Entonces, mejor así poquito más lo poquito que tú investigues, lo complementas y ya con eso la hicimos, ¿no? Bien. Mira, es tan importante el benceno, que ni siquiera tendría que escribir la forma desarrollada, la que te mostré ahorita al principio, ni siquiera. Para el benceno, muchachos, se permite escribir hexágonos como esos que te presento. Bueno, pues nomás que bien hechos, ¿no? Escribir hexágonos. Una primera forma con 3 líneas interiores alternadas, representando las dobles ligaduras. Y de esa manera representamos el benceno. O, en su defecto, un hexágono con un círculo en la parte central, que ese en particular, a ver, camarógrafo, tómame acá, ese en particular es el que yo utilizo. Pero si tú quieres utilizar el de las líneas internas, adelante, siéntete en la libertad, cualquiera de las dos maneras. Miren, muchachos, después de que se desarrolló esto con el benceno, producto de su uso generalizado, se desarrolló también una manera para expresar las cadenas de carbono
de forma más simple. Eso te lo voy a platicar, Dios mediante, a partir del día de mañana. Porque verás, en lo que nos queda de la semana vamos a hacer un cuadro de referencia, vamos a hacer un tumbaburro, vamos a hacer un cuadro de doble entrada con respecto a lo que es la química orgánica. Así que prácticamente en términos de trabajo ya estamos bien comprometidotes para esta semana. Y luego ya te voy a mandar un material de mediante por allá del jueves o viernes, porque las 2 o 3 semanas siguientes, digo 2 o 3 semanas porque algo comentó la autoridad de que íbamos a, probablemente íbamos a cortar el semestre unos cuantos días antes. No es nada oficial, fue algo que a lo mejor alguien comentó y bueno, pues se volvió chisme, ¿no? Pero hasta que no nos den oficialmente la información, ustedes la van a conocer. Muy bien. Para la nomenclatura, miren, para la nomenclatura, muchachos, aquí no te la voy a escribir porque, híjole, es un gorro para entenderla. Es un verdadero gorro para entenderla escrita. Pero vamos a ver que platicada es muy fácil. Platicadita es muy fácil. Miren, fíjate bien. En la primera posición, ahorita te explico qué es eso. En la primera posición vamos a utilizar un prefijo. Es decir, no vamos a decir primera posición, no. Vamos a utilizar un prefijo. Acuérdate que un prefijo es un pedacito de palabra que se pone antes de la palabra y que le da sentido, ¿no? Entonces, si yo digo orto, querrá decir que ese radical, vamos a decir que aquí haya un metil, entonces va a ser ortometil. Con ese orto se va a indicar que es la primera posición. Y luego, por eso es que aquí no te puse el círculo. Por eso aquí te puse una flechita que sigue el sentido de las manecillas del reloj. Porque así es. Después de la primera posición, esta sería, si tú sigues el sentido de las manecillas del reloj, esta sería la segunda posición. Y aquí el prefijo que se utiliza es meta. ¿De acuerdo? Luego, y se pone con una M. En la tercera posición, insisto, el prefijo que se utiliza es para y se utiliza una P. Bueno, ¿y qué pasa con la cuarta posición? Pues vuelve a ser orto, la quinta vuelve a ser meta, la sexta vuelve a ser para. Entonces va de nuevo. Primera posición orto, segunda posición meta, tercera posición para. Fíjate que te hablo de posición. Fíjate que te hablo de posición. ¿De acuerdo? No de ese lugar en particular. Trucha, vamos razonando un poco. A ver, ahí tengo ese primer ejemplo. ¿Sabes qué, camarógrafo? ¿Te puedes abrir que salga eso? Y eso. ¿Sí sale? ¿No me estorba el foco? No. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Esa. Pues esa está peluches, ¿verdad? Es la primera posición. Aquí la estoy viendo, mira. La primera posición. Pues entonces está bien. Esto se escribe así, mira. La O, refiriéndose a orto. Y luego el nombre del radical. En este caso es un metil. Y por último, benceno. ¿Sí? Y así es como se va a llamar ortometilbenceno. ¿Quedó claro? A ver, ¿y la segunda? ¿Cómo se llama la segunda? Se llama metametil... No, no es meta. Chiles, ¿cómo que no? Pues si está ahí donde usted nos dijo. A ver, mucho cuidado, fíjate lo que yo te dije. Yo te dije posición, yo no te dije lugar. Yo te dije posición. A ver, va de nuevo. Camarógrafo, toma por favor el desarrollado. A ver, fíjate que todos los carbonos son iguales. Entonces cualquiera puede ser uno. Oye, pero si uno tiene radical, pues entonces en automático ese va a ser uno. ¿De acuerdo? Y esa va a ser la primera posición. Razón por la cual este también se llama ortometilbenceno. ¿Sí? Porque si aquí hay un radical, entonces ese es el carbono 1.
Hace cuenta que este lo agarramos y le dimos un giro a la derecha, porque siempre va a ser el carbono 1. A ver, vamos con este. Pues este también va a ser ortometilbenceno. ¿Por qué? Porque ahora la primera posición sería esa, punto. ¿Sí quedó claro? Acuérdate, donde haya una ramificación va a ser carbono 1. Y donde esté la ramificación más compleja, ese va a ser carbono 1. Entonces, mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. A ver, se presenta ese problema, ¿sí? Híjole, en la torre. Tengo un propil, tengo un etil y tengo un metil. A ver, vamos a ver. ¿Cuál sería el carbono 1 de esos tres? Pues ese es carbono 1 porque ahí está el propil, ¿de acuerdo? Y entonces hay que seguir el sentido de la manecilla del reloj. Este es 2, este es 3, este es 4, este es 5 y este es 6. ¿Quedó claro? Entonces, siempre empiezo a leer orto. Este sería ortopropil, fíjate bien, ortopropil, ¿verdad? Luego en meta no hay nada, pero en para hay un metil. ¿Quedó claro? Fíjate bien, ortopropil, en meta no hay nada. Ya identifiqué el carbono 1, la segunda posición es meta y no hay nada. La tercera posición es para, pues parametil. ¿Quedó claro? Sigo moviéndome y vuelvo a presentar orto. ¿Sí? Orto, meta, para. Y en orto tengo un etil. Y entonces así es como se dice. Tú debes de entender que orto siempre va a ser el primer orto va a ser la primera posición y el segundo orto va a ser la cuarta posición. Y así sucesivamente. ¿Quedó claro? Entonces, es ortopropil, parametil, ortoetil y luego termino diciendo, estos marcadores ya chuparon faros, benceno, ¿de acuerdo? Así de fácil es. Muy bien, a ver, vamos acá. ¿Cuál sería carbono 1? Pues este del neopentil, ¿no es cierto? Y entonces 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuál es la primera posición? Esa. Yo no te dije lugar, recuerda, yo te dije posición. Entonces, acuérdate que la primera posición siempre es orto y luego es un neopentil. Ortoneopentil. Y luego sigue meta. Y mira, en meta tengo un propil, ortometa, ándale. Y luego en para tengo un metil y termino diciendo benceno. ¿Ves que están muy peluches? Ok. Luego, aquí no estoy muy seguro, muchachos. No estoy muy seguro si esas son las posiciones en las que debe tener. No estoy muy seguro y la verdad es que no me dio tiempo, me desperté un poco tarde y no he buscado el... esto que, bueno, mejor le pongo nombre primero. Es orto. Luego está en meta. Para orto. ¿Quedó claro? Orto, meta, orto. ¿Sí? Fíjate. Trimetil. Pues porque los radicales son los mismos. ¿Quedó claro? Y por último, nada más leo benceno. Orto, meta, orto, trimetilbenceno. A esa sustancia, muchachos, te dije que tenía un montón de usos. Se le llama trinitotolueno, más conocido como TNT, en el bajo mundo como dinamita. Esa es la dinamita, te digo, no sé si esas son las posiciones que ocupan los metiles, pero así es, fíjate, trinitotolueno, ese es el TNT, esa es la dinamita y pum, ¿verdad? Una sustancia que modificó al mundo, ¿verdad? En todos los sentidos, es el hombre y su naturaleza de peleonero, pues elevó las guerras a un punto increíble, ¿no? Claro que pues favoreció la industria, el transporte, etcétera, etcétera, pero bueno, pues
Así es el ser humano, contradictorio como nada. Bien, entonces muchachos, ya sabes que tu tarea, tu trabajo, van a ser hacer siete cadenas de este tipo y ponerle nombre, porque algunos de ustedes, bien monos, nomás hacen la cadena, mira qué chistoso, y no le ponen nombre, óiganme, no, vayan a cotorrear a tu abuelita, a mí porque, no te creas, hoy las abuelitas son mamás también, ¿no? Bueno, ve a ver a quién cotorreas, a mí no. Entonces son cadenas completas, ¿verdad? Entonces, no la friegues. 7, ya sabes. Y aparte, la investigación chiquita, muy sencilla, sobre las propiedades del benceno, ¿verdad? Entonces, muchachos, aquí le dejamos. Dios mediante, nos saludamos el día de mañana. Cuídense, ya me canso de decirles, ojalá atiendan, ¿verdad? Adiós.